bienvenidos. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con optimización o también llamado aplicaciones derivadas, que son ejercicios prácticos de derivadas. Y para ello vamos a iniciar con el siguiente ejercicio que dice: se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica con tapa de 1 litro de capacidad. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que se utilice el mínimo de metal? Este tipo de ejercicio lo vamos a resolver por pasos. El primer paso que tenemos acá dice paso 2, pero este es el primer paso. Dice establecer la función a maximizar o minimizar y observar las incógnitas. ¿Cuál va a ser la función? Siempre cabe destacar que siempre en estos ejercicios de optimización vamos a partir de una función que es la que vamos a desarrollar en los siguientes pasos. La función casi siempre va a estar en función de una figura geométrica que yo tenga en el enunciado, que represente el espacio que yo quiero maximizar o minimizar. En este caso se trata de una conserva cilíndrica, es decir, un cilindro con tapa, y yo tengo que minimizar la función de ese cilindro para utilizar el mínimo posible de metal. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a trabajar con un cilindro con tapa, que es de la siguiente forma. Es un tubo cilíndrico y tanto en la parte inferior como en la parte superior sabemos que tiene un círculo. Entonces tiene un círculo arriba y un círculo abajo, mientras que en el medio es un tubo cilíndrico. ¿Cómo es el área de esta figura? Pues es de esta manera. Va a tener en cuenta tanto como incógnitas como el radio como la altura. Entonces sería el área del tubo cilíndrico, que es lo que tengo en el medio de la figura, que sería 2pi por r por h, y también tengo que sumarle las dos áreas de los círculos, tanto inferior como superior, que sería el área del círculo es pi por r cuadrado, y como tengo dos círculos o dos tapas, va a ser 2pi por r cuadrado. Entonces el primer paso me dice que establezca la función que yo voy a trabajar, que voy a maximizar o minimizar, en este caso minimizar, y observar las incógnitas. Ya veremos en el siguiente paso porque es importante saberlo de las incógnitas. En este caso tengo dos incógnitas, que es r, que es el radio, y h, que es la altura. Radio también lo tengo acá. Entonces es importante saber en función, en base a cuántas variables está mi función principal. En este caso está en función de dos variables, que son tanto radio como altura. Esta fórmula la vamos a utilizar y la vamos a desarrollar en los siguientes pasos, entonces la voy a dejar por acá. Va a ser área es igual a 2pi por r por h más 2pi por r cuadrado. Eso vamos a llamarlo la ecuación número 1. Y vamos al siguiente paso. El paso número 2 me dice buscar la condición que se plantea. Si la función principal está en función de dos variables o dos incógnitas, colocar una en función de la otra a partir de la condición o las condiciones. ¿Cuál es mi condición en mi ejercicio? Me dice que se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica con tapa de 1 litro de capacidad, es decir, el volumen. La condición es que el volumen del cilindro sea de 1 litro. Vamos a aplicar entonces la fórmula del volumen de un cilindro, que es pi por r cuadrado por h, y donde tenemos volumen vamos a sustituir 1, que va a pertenecer al valor de 1 litro. Entonces tendría 1 igual a pi por r cuadrado por h. ¿Qué sucede? En la segunda parte del paso 2 me dice, si la función principal está en función de dos incógnitas, colocar una en función de la otra a partir de la condición o las condiciones. Esta es mi condición. Entonces de aquí yo voy a despejar una de las variables, como podemos ver es la misma, que es altura y radio, la misma que tengo en la ecuación número 1 o la principal. De aquí voy a despejar ya sea altura o radio, como yo prefiera, y la voy a sustituir luego en la ecuación número 1 para tener todo en función de una sola variable. En este caso yo voy a despejar altura porque me parece más sencillo, pero no hay problema con cuál se despeje. Se puede trabajar en función de una y ya después veremos qué se hace con otra variable. Entonces tenemos acá despejando altura, que es h, me va a quedar 1 entre pi por r cuadrado. Entonces esta va a ser la ecuación número 2, vamos a llamarla ecuación número 2. Aquí ahora yo tengo que sustituir la ecuación número 2 en la ecuación número 1 para que me quede en función de una variable. Sin embargo, voy a dejar por acá esta fórmula porque luego la vamos a utilizar. Altura es 1 entre pi por r al cuadrado. Vamos a llamar esa ecuación número 2. Ahora, sustituyendo la ecuación número 2 en la ecuación número 1, voy a tener que el área va a ser igual a 2pi por r
por h, que es 1. Tenemos multiplicado por h, es 1 entre pi por r al cuadrado más 2pi por r al cuadrado. Desarrollando esto me puedo dar cuenta que pi se me va a cancelar con pi y la r de arriba se me va a cancelar con una r de abajo porque la tengo al cuadrado y me quedaría solamente 2 y r en el numerador, y tendría entonces 2 entre r más 2pi por r al cuadrado. Y esto lo vamos a llamar ecuación 3 y es la que vamos a desarrollar en el paso 3, ya que tengo la función principal en función de una sola variable que es radio. Pudo haber sido muy bien en función de altura, h, y después manejamos la otra variable aparte que ya vamos a ver cómo se hace. Entonces el paso 2 ya lo hemos completado. Vamos a escribir por acá la ecuación número 3, 2 entre r más 2pi por r cuadrado. Entonces la ecuación 3 es la ecuación 1 pero en función de una sola variable. Ahora vamos por el paso 3. El paso número 3 me dice, derivamos la función, la igualamos a 0 y luego hallamos los puntos críticos. Entonces vamos a derivar la función que es la función del área, que está en función de r nada más. Entonces voy a tener acá a', que va a ser la derivada del área, va a ser igual a 2 entre r más 2pi por r cuadrado, la derivada de todo eso. Entonces si derivo me va a quedar a' va a ser igual, voy a tener aquí una división primero, un cociente, la derivada de un cociente, recordemos que es la derivada del numerador, vamos a poner aquí 2' por r, por el de abajo sin derivar, menos el numerador o el de arriba sin derivar, que va a ser 2, por el de abajo derivado o el denominador derivado, que va a ser r', entre el denominador al cuadrado, r cuadrado, más, ahora vamos a aplicar la derivada acá, recordemos que 2pi es constante, y r cuadrado es potencia, entonces el 2pi se va a mantener como constante y el 2 va a bajar por 2 y el r se va a mantener porque se le resta 1 al exponente, entonces me queda a la 1. Entonces desarrollando estas derivadas me va a quedar que la derivada de 2 o 2' es 0, entonces porque es constante y multiplicado por r, pues esto me da 0. Me va a quedar menos 2r', o la derivada de r, que es una variable, me va a dar 1, entonces me va a quedar menos 2 en el numerador, mientras que en el denominador voy a tener r cuadrado, más 2 por 2, 4, esto ya está desarrollado, me va a quedar 4pi por r de este lado. Entonces esta sería a'. Vamos a desarrollarlo un poco más para poder hallar los puntos críticos y igualarlo a 0. Voy a colocar como una fracción porque es más sencillo, así, entonces tengo menos 2, r cuadrado lo voy a multiplicar por este, me va a quedar r cuadrado por 4pi por r es más 4pi por r al cubo entre r cuadrado. Entonces ¿qué me dice? Que después que derivamos la función, ya la tengo acá derivada, vamos a dejarla por acá porque la vamos a utilizar luego en el último paso. Menos 2 más 4pi bueno, vamos a dejar mejor esto que está. En el segundo paso hay que hacer la segunda derivada y este es el equivalente de este y me gusta más esta para volverla a derivar, es lo mismo cual coloquemos. Aquí no he terminado con este paso porque me pide igualarlo a 0 y hallar los puntos críticos, pero en el último paso voy a necesitar esta fórmula, entonces como acabo de borrar ahorita, pues para tenerla allí, vamos a ponerla aquí 4, pero es una derivada. Entonces me dice que la derivada la iguale a 0. Recordemos que esta es equivalente a esta, pero yo necesito igualar esto a 0 y ver en qué punto se hace 0 la ecuación. Y yo sé que se hace 0 cuando el numerador se hace 0. Más fácil que analizar estos términos por separado y ver dónde se hace 0. Entonces voy a analizarlo de esta manera, que es más sencillo, ponerlo así cuando me quede un cociente y un valor que sea lineal acá, pues mejor colocarlo así. Entonces me dice que lo iguala a 0. Voy a igualar esto a 0. Entonces, como dije anteriormente, ¿cómo sé cuándo esto se hace 0? Esos son los puntos críticos. Entonces es cuando el numerador se hace 0. Voy a tener entonces menos 2 más 4pi por r al cubo igual a 0. Y tengo que despejar entonces r para saber en qué valor de r se me hace 0 la ecuación. Entonces este menos 2 va a pasar para acá positivo. 2. Y me va a quedar r al cubo 2 entre 4pi, porque 4pi pasa dividiendo,
2 con 4 se simplifica y me va a quedar 1 entre 2pi, y este r cubo, este exponente al cubo, va a pasar como raíz cúbica de todo esto. Pero recordemos que raíz cúbica de 1 es 1, entonces la raíz cúbica me va a quedar solamente en el denominador. Este va a ser el valor de r donde se hace 0, es decir, el punto crítico. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, ¿qué significa eso? Ya vamos a explicar antes de proceder con el último paso, porque esta parte es lo último, lo más importante. Miren todas las ecuaciones que hemos sacado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo despejo de mi ecuación, hallo los puntos críticos, veo qué valor de la incógnita me satisface esta ecuación, que es la derivada igualada a 0, eso significa que estamos en presencia de un máximo o de un mínimo. Aquí yo necesito un mínimo, entonces tengo que ver si tengo un máximo o un mínimo. A veces me va a arrojar varios puntos críticos y uno puede ser un máximo y el otro puede ser un mínimo, que es lo más lógico, y probablemente va a ser así. Pero en este caso tengo uno solo, quiere decir que mi función tiene o un máximo o un mínimo. ¿Cuál es la necesidad de mi ejercicio? Que sea un mínimo. ¿Y cómo voy a comprobar que sea un mínimo? Eso lo vamos a ver en el siguiente paso. El paso número 4 me indica, para comprobar si se trata de un mínimo o un máximo, se realiza la segunda derivada y se sustituye el punto crítico. Si la segunda derivada mayor que 0, es decir, ahí yo voy a estudiar solo el signo, si sustituyo el punto crítico y en la segunda derivada y me da positivo, es decir, mayor que 0, voy a estar en presencia de un mínimo. Si realizo la segunda derivada y me da negativo o menor que 0, al sustituir el punto crítico estoy en presencia de un máximo. ¿Qué sucede? Yo necesito que sea un mínimo. Vamos a ver si estamos en presencia de un mínimo. Al final me pide cuáles deben ser las dimensiones para que se utilice el mínimo de metal. Entonces, si estamos en presencia de un mínimo, tenemos que dar las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Los valores del radio y la altura, de las incógnitas que teníamos al comienzo. Siempre se le deben dar valores finales a esas incógnitas. Y aquí yo tengo el valor de R. Entonces, primero vamos a comprobar si es un mínimo. Si es un mínimo, voy a agarrar luego el valor de R y lo voy a sustituir acá en H para tener las dos dimensiones, tanto del radio como de la altura, y finalizar con mi ejercicio. Entonces, el primer paso es hacer la segunda derivada. Aquí tenemos la derivada primera. Vamos a derivar la derivada primera, es decir, vamos a derivar la ecuación número 4, que es lo mismo que derivar la ecuación número 3 dos veces, pero ya aquí derivé una que fue el paso anterior. Ahora la voy a volver a derivar, sería toda la derivada de menos 2 entre r cuadrado más 4pi por r. La derivada de eso me va a dar la derivada del numerador multiplicado por el de abajo sin derivar. Eso me va a dar 0, como hice en el paso anterior, porque es constante, menos el de arriba sin derivar, es decir, menos 2, por la derivada de r cuadrado, que es el de abajo, que es el denominador, y eso me va a dar 2r. Entre el denominador al cuadrado, r cuadrado al cuadrado es r a la 4, más 4pi por r. Y 4pi por r, la derivada, pues sí, es 4pi, porque 4pi es constante. Y recordemos que cuando tenemos una constante a multiplicada por una variable, por decir x, la derivada siempre va a ser a. Entonces, en este caso, 4pi, si tengo varias constantes multiplicando, eso es lo mismo tener una sola constante. Entonces, ya tengo esto, vamos a reescribirlo. Menos por menos 2 es 2 por 2, 4r, entre r a la 4. Se me va a cancelar una r arriba, con una abajo, me va a quedar r al cubo abajo, más 4pi. Entonces ahora procedemos a sustituir vamos a llamar esto 6. Vamos a sustituir entonces en la segunda derivada el punto crítico de R, que es el que tengo allá. Entonces, si sustituyo la ecuación número 5 en 6, vamos a colocar acá 5 en 6, que sería el radio, el valor del radio del punto crítico, en la segunda derivada, como me indica el paso 4, tendría 4 entre r al cubo, es decir, todo esto al cubo, tendría 1 entre raíz cúbica de 2pi, todo eso al cubo, más 4pi. Aquí yo solamente voy a evaluar el signo, así que no es necesario que yo desarrolle esto. Sin embargo, vamos a estudiar el signo de cada uno por separado. Pues el 4 obviamente es positivo, aquí ya tengo más, aquí tengo 1 entre raíz cúbica de 2pi, todo eso al cubo,
Como podemos ver, esto va a ser una cantidad positiva también, entonces una cantidad positiva entre una cantidad positiva me da positivo. Y también acá voy a tener 4pi, que es una cantidad positiva, quiere decir que el signo de la segunda derivada, todo esto igual se puede meter en la calculadora si lo desean, pero como solo importa el signo, no hay que ser exactos acá, sino solamente estudiar el signo. Entonces me dice que la segunda derivada es mayor que 0. ¿Qué sucede cuando es mayor que 0? Al evaluar el punto crítico estamos en presencia de un mínimo y eso es lo que yo necesito. Entonces está bien. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo que dar las dimensiones. Ya sé que estamos en presencia de un mínimo, pero sin embargo yo trabajé con una sola variable y es lo que le dije anteriormente. Hay que, si tiene varias incógnitas o varias variables, darle pues, los valores a todos para que se utilice el mínimo de metal. Entonces eso lo vamos a hacer por acá. Ya tenemos entonces el valor de una incógnita, vamos a buscar el valor de la otra, por eso guardé esta fórmula a la segunda ecuación, que es la de la altura. Entonces, siempre al final, que ya sabemos si estamos en presencia de un máximo o un mínimo, hay que verificar que estemos dando los valores de todas las incógnitas para cumplir con la necesidad de mi ejercicio. Entonces ya tengo el valor del radio, voy a sustituir esa ecuación 5 en la ecuación 2, ya que la altura está en función del radio, y voy a tener que la altura va a ser igual a 1 entre pi por r cuadrado, y r, como es la ecuación 5, voy a tener que todo eso va a estar al cuadrado, 1 entre raíz cúbica de 2pi, todo eso al cuadrado. Entonces eso me va a dar que voy a tener, como tengo cuadrado, va a ser cuadrado tanto el numerador como el denominador. Entonces voy a tener h igual a 1 entre pi multiplicado por 1 al cuadrado, me queda pi nada más, entre raíz cúbica de 2pi, todo eso al cuadrado. Esto es lo mismo que reescribirlo como 1. Cuando tenemos así podemos colocar 1, al 1 le colocamos 1 como denominador, ya que en el denominador tiene una fracción también, y me va a quedar entonces una doble c, donde se van a multiplicar así. Entonces voy a tener finalmente que h va a ser igual, eso va a pasar a multiplicarse con el numerador de estos extremos, me va a quedar raíz cúbica de 2pi al cuadrado entre pi. Entonces este sería mi valor final para la dimensión de la altura, y la del radio pues se mantiene, que ya había hallado, que es 1 entre raíz cúbica de 2pi. Y estas serían las dimensiones finales tanto de la altura como del radio, que son mis dos incógnitas, para utilizar el mínimo de metal.